quiero hablar esta noche sobre el hogar. En el Salmo 11 hay un pasaje familiar que muchos de ustedes conocen. Si los cimientos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Si se destruyen los cimientos. Y el fundamento de cualquier sociedad es el hogar. Y luego un versículo que lo acompaña, el Salmo 82. Estas palabras: no saben ni entienden, caminan en tinieblas. Todos los fundamentos del mundo están fuera de su curso. ¿Acaso no se parece a nuestros días? Todos los cimientos de la tierra están fuera de su curso y caminamos en oscuridad. Estamos tropezando. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo y Él puede traer la luz. Ahora, hay alguien con quien he tenido el privilegio de compartir casi 42 años. Ella es la madre de mis 5 hijos. Ella es la abuela de mis 16 nietos. Ella está en la plataforma. No pudo estar aquí la mayor parte de la misión de Inglaterra el verano pasado, porque estuvo entrando y saliendo del hospital, nada terriblemente grave, excepto que tuvieron que colocarle una cadera nueva y tuvieron que operarle el esófago, porque bueno, hace varios años estaba arreglando un columpio para mis nietos y se cayó de un árbol y se rompió varios huesos desorientándose por dentro. Ahora está bien, por primera vez en mucho tiempo, y todavía tose un poco. Le pregunté si diría una palabra y está un poco nerviosa por la posibilidad de toser, y si lo hace, espere. Tiene algo más que decir después de eso. Entonces voy a pedir a Ruth que venga. La gente, muchos periodistas me preguntan: ¿quién es el cristiano más grande que he conocido? Siempre respondo: Ruth. Ella es la cristiana más grande que he conocido. No, pero los cristianos felices y solidarios han sido parte de mi herencia. En 1916, mis padres aterrizaron en Shanghái, China, y pasaron los siguientes 25 años de su vida sirviendo al pueblo de China como médicos misioneros. No fue fácil. Eran tiempos difíciles, con guerras, enfermedades, bandidos, inundaciones, hambrunas. Y sin embargo, a causa de ellos, nunca supimos qué era el miedo. Diariamente en el hogar habían oraciones familiares, con himnos, lecturas de la escritura y oraciones. Fuimos disciplinados con amor, fuimos entrenados cuidadosamente. Pero mamá y papá no solamente la enseñaron, sino que la vivieron. Y como consecuencia, cuando era niña, fue fácil entregar mi corazón al Señor Jesús. Luego vinieron a Estados Unidos y tuvimos la dicha de vivir a su lado durante los últimos 25 años de sus vidas. Y gracias a su ejemplo cristiano, nuestros 5 hijos quedaron tremendamente influenciados, en buena parte gracias a ellos. Ellos también entregaron su corazón al Señor Jesús. Recuerdo el último año de su vida. Papá fue elegido moderador de una iglesia. Ahora bien, él tampoco se encontraba bien en ese momento y mi madre había sufrido un derrame cerebral y estaba en silla de ruedas. Pero una mañana bajé a ver cómo estaba y papá estaba de rodillas frente a mamá, ayudándola a poner sus medias. Y él me miró por encima de sus lentes y dijo: ¿sabes? Estos son los mejores años de nuestra vida. Cuidar a tu mamá ha sido el mayor privilegio de mi vida. Y la cuestión era que lo decía en serio. Entonces, doy gracias a Dios esta noche por un hogar cristiano y por lo que ha significado para mí y para nuestros hijos. Y si no ha tenido un hogar cristiano,
pueden darle a sus hijos un hogar cristiano. Y si tus hijos ya son mayores y se han ido de casa, pueden volver a comprometer tu vida con Cristo y buscar algún otro joven que te ayude. Dios te bendiga esta noche. Gracias. Es la primera vez que habla en al menos 18 meses y se lo agradezco mucho. Creo que todos somos conscientes de que algo anda mal en nuestros hogares. Alguien ha dicho que todas las bodas son felices, es la convivencia posterior lo que causa todos los problemas. Y hay algo de verdad en eso. Un psicólogo estadounidense dice: el matrimonio es un infierno silencioso para aproximadamente la mitad de las parejas estadounidenses. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Se puede revertir la marea? Porque lo mismo podría decirse tal vez del Reino Unido, de Irlanda, o de cualquier gente que esté mirando o escuchando. Y quiero hacerles esta pregunta sobre la escritura que leímos. ¿Su casa está construida sobre una base sólida? ¿Lo es? Cuando lleguen inundaciones de tristeza, o todas las tentaciones, o todas las adversidades de guerra, muerte, juicio, ¿se mantendrá su hogar en pie? ¿Está en una base sólida? Los investigadores sociales están descubriendo que en los tiempos de estrés, en lugar de unir a las familias, muchos cónyuges les resulta más fácil huir de la lucha. Con las emociones abrumadoras que generan las tragedias familiares, prefieren huir. Una de nuestras familias más famosas se vio involucrada en una terrible tragedia hace unos años. Su hija fue secuestrada. Se mantuvieron unidos, oraban juntos, trabajaron juntos, pagaron miles de dólares y finalmente ella fue rescatada. Después de aproximadamente unos 2 años, pero poco después de que ella regresara a casa, se divorciaron. Las emociones, el estrés, la tensión fueron demasiado grandes para esa familia y se rompió. Ahora el apóstol Pablo estaba ministrando en Corinto, que era una ciudad hedonista, una ciudad pagana, una ciudad inmoral. Y él dijo esto: cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede construir otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Si construye su hogar sobre Jesucristo, los problemas del hogar disminuirán mucho y es posible que los problemas del divorcio nunca lleguen. En una encuesta realizada en los Estados Unidos, descubrimos que cuando en un hogar hay lectura de la Biblia, oración y asistencia a la iglesia, solo tenemos un divorcio de cada 300 matrimonios. Pero el promedio nacional es casi 1 de cada 2. Eso es lo que indica que si edificamos sobre Cristo, esa es la respuesta al quebrantamiento del hogar hoy. Ahora bien, Cristo nació en un hogar terrenal. Vivió bajo disciplina de sus padres. Su primer milagro se realizó en una ceremonia nupcial. El padre de Cristo murió cuando él era joven todavía. No se menciona en las escrituras después de 12 años de edad que tenía Jesús. Entonces tal vez Jesucristo, siendo el hijo mayor, era el sostén de la familia, no lo sé. Pero él conocía todos los problemas del hogar. Y una de sus bendiciones favoritas era entrar en una casa. La paz sea con esta casa. Y Jesús dijo que la entrada a la familia espiritual es como la entrada a una familia doméstica. Es por el nacimiento. Dijo que debes nacer de arriba. Debes nacer de nuevo. Nacer de la familia de Dios. Naciste en la familia actual en la que vives o en otra familia, pero también debes nacer en la familia de Dios.
Si quieres llegar al cielo, si quieres que tus pecados sean perdonados, si quieres saber que tienes vida eterna, debes nacer en la familia de Dios por el arrepentimiento de tus pecados y recibirlo por la fe. Ahora bien, Jesucristo abogó por la salvación del hogar. A Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y cada vez que sanaba o salvaba a alguien, su primera preocupación era que regresara a su casa y le contara a su familia. Algunos quisieron seguirlo desde ese día, pero él dijo: no, ve y díselo a tu familia, vuelve y díselo a tu comunidad, ve y díselo a los demás. Para el hombre poseído por el demonio restaurado, su orden fue: vuelve a tu casa y muestra cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y tal vez algunos de ustedes aquí esta noche, simplemente embarcándose en su vida matrimonial juntos, tal vez estén aquí en una luna de miel. No podrían darse un mejor regalo. No podrían darse un mejor regalo de bodas que el que se hizo una pareja joven la otra noche aquí en este estadio. Se acababan de casar y lo primero que hicieron fue venir al estadio. Se presentaron y entregaron juntos sus vidas a Cristo y dijeron: queremos comenzar nuestra vida matrimonial con Cristo. Eso podría pasar esta noche. Quizás hayas estado casado 20 años, 30, 10, lo que sea, pero nunca lo has hecho. Ahora es el tiempo, es el momento. Recuerde, Dios realizó el primer matrimonio. Adán y Eva tuvieron un matrimonio ideal. Adán no necesitaba oír de todos los hombres con que Eva podría haberse casado, y ella no necesitaba oír hablar de la forma en que cocinaba su madre. Si hacemos caso omiso de las sugerencias y las normas de Dios para el hogar, corremos el peligro de terminar como un verdadero fracaso. Sin embargo, muchas personas se muestran reacias a asumir un compromiso. El amor físico no es suficiente. Es el compromiso el que traspasa los momentos difíciles. Cuando te casas, te comprometes de por vida. Es el compromiso lo que nos ha mantenido unidos a Ruth y a mí en momentos de estrés, de tensión o dificultad. No pensaríamos en separarnos o divorciarnos sin importar cuál fuera el problema. Tal vez ella sí, yo nunca lo sé. Una vez le dijo a alguien que había pensado en asesinar, pero no en divorciarse. Ahora bien, otra piedra angular del éxito en el hogar y en el matrimonio es el ejercicio espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, el compañerismo con otros creyentes. En Deuteronomios capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y con diligencia las enseñarás a tus hijos. ¿Das las gracias en la comida? ¿Oras durante la comida? ¿Tienes oración en tu hogar? ¿Alguna vez usted y su esposa leen la Biblia juntos? Y luego, en tercer lugar, un hogar exitoso debe basarse en un esposo y padre dedicado. Como ya dijimos hace un momento, escuché acerca de un clérigo antes de que nacieran los niños, que escribió un artículo sobre los 10 mandamientos para criar a los niños. Después de tener el primer hijo, escribió un artículo cambiando el título y dijo: 10 sugerencias sobre cómo criar hijos. Después del tercer hijo, escribió 10 consejos sobre cómo criar hijos. Después del quinto hijo, no volvió a escribir. Ahora bien, yo solía ser muy autoritario sobre cómo criar hijos, hasta que tuvimos 5 y dejé que mi esposa se hiciera cargo de eso. E hizo un trabajo fantástico. Déjame decirte, es una gran responsabilidad.
Cuando un hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es fácil para la esposa someterse al marido. La imagen aquí no es la de un poderoso potentado sentado en el trono y gobernando a sus súbditos con una mano de hierro. Esto se parece más bien a un director de orquesta de pie sobre su palco, dirigiendo una sinfonía, delicado pero tenue. ¿Es esa clase de marido usted? La Biblia dice: vive gozosamente con la esposa de tu juventud. No dice: sal y búscate una mujer más joven. Dice: vive con esa esposa de tu juventud, con la que te casaste cuando eras joven. Debes ser fiel. ¿Cuántos hombres llegan a los 40, 50, 60 años y quieren demostrar su virilidad y salir a buscar algo joven? Eso no es compromiso. Eso es un pecado contra Dios. Leí un artículo en un periódico en el que se hablaba de varias películas recientes que abordan el adulterio como una experiencia de crecimiento positivo. Nunca creas algo así. Eso destruirá nuestra cultura tan rápido como cualquier otra cosa. La Biblia dice que la infidelidad es el camino al infierno. Y en cuarto lugar, un hogar exitoso debe tener una esposa y madre devota. Napoleón dijo: la mayor necesidad de Francia son las madres. Uno de los vicios que está afectando a nuestras esposas y madres hoy en el mundo es el alcoholismo y las drogas. Verás, no tienen a Cristo a quien acudir. Y cuando están criando hijos y cuando están casadas, necesitan un recurso, necesitan ayuda. Y eso viene de Dios, una relación con Dios. Así como el esposo, para ser el esposo correcto, necesita a Cristo, así para ser la esposa o la madre apropiada, usted necesita a Cristo. Muchos no tienen a Cristo, entonces recurren a otra cosa que los ayude. Un hogar cristiano tiene una madre y una esposa devota. Ahora sé que en los lugares como en los de Estados Unidos, Michigan, donde hay un gran desempleo, las mujeres tienen que ir a trabajar. Y quiero felicitarte por ayudar en el hogar y estar dispuesta a sacrificarte por ganar dinero para ayudar en el hogar durante una época de depresión, de recesión o de falta de ingresos en el hogar. Y en quinto lugar, un hogar exitoso se basa en niños disciplinados y obedientes. Ahora los niños pueden absorber cualquier cantidad de amor y disciplina, siempre que ambos se mantengan en equilibrio. Escuché a un psiquiatra decir en la Universidad de Columbia hace algunos años en Estados Unidos: si sus hijos se rebelan, conserven amor a toda costa y lo superarán. Y cuando superen ese periodo, el amor no desaparecerá, estará allí y no tendrás que restablecer nada. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, no el camino que él tomaría, sino el camino que debe tomar. Y debemos hacerlo dando ejemplo de amor y disciplina juntos y en equilibrio entre nosotros. Y cuando seas viejo, dice la Escritura, no se irá, no se apartará del Señor. Él volverá algún día como el hijo pródigo. El padre nunca dejó de amar a ese hijo hasta que regresó. Tu hijo, tu hija volverán si los has formado correctamente cuando eran niños y has vivido el ejemplo de Cristo delante de ellos. Pero si no has vivido un ejemplo delante de ellos, no esperes que Dios haga grandes milagros. Podría hacerlo, como les mostré en un momento, aquí mismo, lo que está haciendo en algunas familias en este momento. Tus responsabilidades sociales y domésticas hacen que tu respuesta individual a Cristo sea mucho más significativa. Por otro lado,
Si estás aquí, comparte o toda tu familia esta noche. Y el Señor te dice, como invitó a Noé, entra tú y tu casa en el arca. La Escritura dice, ven. Marido y mujer se acercan juntos, padre e hijo vengan juntos, hijos y madres vengan juntos, quien quiera que seas. Si escuchas la suave y apacible voz de Dios en tu interior impulsándote y diciendo, este es el camino, ande por él. Venga con su familia o vengan solos, pero no se marche de aquí hasta reconocer que Cristo es su Señor, debido a que no puede ser el tipo correcto de esposo o padre, no puede ser el tipo correcto de madre o esposa o hijo en el hogar sin Cristo. Y una vez que hayas escuchado el mensaje, como lo has escuchado esta noche, tu responsabilidad es tan grande, porque Él dice, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces será cortado repentinamente y sin remedio. Y ahora quiero leerle una carta que dice así: querido Dr. Graham, tuve que escribirte una carta para contarte lo que había estado pasando desde hace un año. Hace un año estaba firmando mis papeles de divorcio. Mi esposo era un minero que estaba en huelga. Mis hijos estaban hechos pedazos, hechos jirones a causa de todos mis pecados, y habían llegado a la delincuencia y a las drogas y al alcoholismo. Mi hija estaba terminando la universidad, pero no encontraba trabajo y estaba totalmente desmoronada. Todo estaba siendo destruido en mi vida. Durante muchos años practiqué el ocultismo, leí las cartas de la fortuna e iba camino al infierno hasta que finalmente lo encontré con la destrucción de mi hogar. Pero un día mi esposo vio pasar un autobús con un letrero que decía, este es Billy Graham y vale la pena escuchar el mensaje de Jesucristo. Él lo ignoró por algún tiempo, pero de repente ese autobús seguía pasando por el lugar donde mi esposo trabajaba, hasta que él no pudo resistirlo. Él fue a una cruzada y aceptó a Jesús en su corazón. Luego me llevó a mí. Yo estaba tan irritada, no podía creer lo que estaba haciendo. Yo creía que era algo estúpido, pero esa noche el Señor me habló, rompió mi corazón. Él habló a mi vida y entró en mi corazón, nací de nuevo. Fuimos todos bautizados. Y la semana pasada mi hija aceptó a Cristo y fue bautizada también. Esta es una familia. Y tenemos cientos de decenas de cartas similares de la misión el año pasado. ¿Qué está pasando contigo? Voy a pedirte que vengas esta noche. Dices, ¿qué tengo que hacer? Voy a pedirles que hagan lo que hemos visto hacer a miles de personas. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento, que vengas y te pares frente a esta plataforma y digas, soy un pecador, necesito a Cristo. Quiero que Él venga a mi vida, lo quiero. Quiero que Él entre en mi casa. Estoy dispuesto a entregarme y a comprometerme totalmente sin reservas a Él. Pero ¿por qué le pido a la gente que se presente públicamente? Porque cada persona a la que Jesús llamó, la llamó en público. Él lo llamó públicamente. Él dijo, si no quieres reconocerme públicamente delante de los hombres, yo tampoco te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en hablar así públicamente que lo hace real, genuino en tu vida. Así que te voy a pedir que te levantes ahora mismo y vengas. Si vienes desde lo alto te tomará 2 o 3 minutos. Por eso comienza ahora mismo. Y ustedes por aquí, por todos lados en el estadio, levántense y vengan. Nosotros vamos a esperarle para que usted entregue su vida a Cristo. Tal vez vengan familias enteras. Tal vez maridos y esposas, novios. Solo levántese y venga. Te esperamos ahora mismo.
vengan rápidamente. Ustedes que están mirando por televisión, pueden hacer su compromiso ahora mismo. Cuando ven que cientos de personas vienen aquí para hacer su compromiso en este gran estadio, ustedes que están mirando en cualquier lugar, puede hacer su compromiso esta noche de entregarle su vida a Cristo. Él transformará tu vida, tu familia, tu casa, tu descendencia. Vamos, queremos orar por usted. Levántese y reciba a Cristo en esta hora. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos juegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza, cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América. La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados, y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación. Y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios. Él vivía con Dios. Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto.
un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba. Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo. Pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador. Y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel, con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, le encuentras en todo lado. Daniel dijo no. Y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior. En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no. Y aun cuando el rey Nabucodonosor años más tarde levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos 3 jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, no quieren servir a mis dioses, serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados, Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice
que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios lo estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su rey de reyes y señor de señores se dictara.
flicker out. Silence screams from broken souls, no doubt. Concrete jungle traps us grinding down. Lost in the echo, shadows pull me drown. Streetlights buzzing, whispers in the dark. Neon shadows glowing, leaving marks. Pavement breathes out stories old and cold. Past and future twisting, all unfold. We are lost in neon nightmares. Ghosts of dreams, electric flares. Running fast but going nowhere. In the maze we live in despair. Rise mechanical and raw. Vocal cords electric through the straw. Wires tangled, clenching like a vice. Heartbeat sings with thunder, rolling dice. Falling stars and shattered glass confound. Broken mirrors scattered on the ground. Synthetic whispers tell us we're alive, but the ghosts of dreams begin to thrive. Hearts electric, pulses racing. We're lost in time, no way we'll ever learn. Haunting melodies, they fade away, but the memories are here to stay. In the distance, a flicker of light. A single star cuts through the endless night. A tiny spark, a whispered prayer. Maybe hope can bloom even here in the neon air.